Son las 12:34 del mediodía. Bueno, existen diversas alternativas y medicinas complementarias que ayudan al momento de tratar las enfermedades. Sin embargo, hay muchos estudios y especialistas que consideran que mantener una mentalidad positiva y realizar cualquier tipo de tratamiento, o a la hora de realizar cualquier tipo de tratamiento, es de suma importancia para nuestra salud. Tito Figueroa nos acompaña hoy para hablar a profundidad de la importancia de unir la medicina tradicional con la mente positiva. Y Tito Figueroa es conferencista y mentor en el ámbito de la autosanación. Él es venezolano, está residenciado en España, es autor del libro Remisiones Espontáneas y también de la conferencia titulada Coeficiencia Inmunológica. Tito, gracias por acompañarnos. Te saludamos desde Agenda Éxitos, Albany Lozada y Unaya Menábar. ¿Cómo estás? Hola Tito, mucho gusto, bienvenido. Muchísimas gracias, Albany, gracias, Unai. Estoy por aquí con toda la expectativa, con la mayor ilusión del mundo, en virtud de poder contribuir, de poder tener un poquito de información que pudiese ser de luz para muchísimas personas. Así es, Tito. Bueno, te confieso que vi una magnífica conversación que tuviste con el comunicador colombiano Cristian Argüello en su canal de YouTube y la verdad, pues, nos interesó muchísimo hablar sobre el tema porque la verdad es que los tiempos están cambiando y de manera positiva, hay que decirlo. Y hemos entendido que la medicina tradicional es maravillosa, ha hecho grandes milagros de salud, se puede decir, en toda la humanidad, pero no hay duda en que los tiempos en que vivimos hemos comprendido lo importante de unir a la medicina tradicional también la propia actitud, la mente positiva, porque eso de alguna manera va a potenciar el resultado de cualquier tratamiento médico. Tú específicamente, Tito, puedes decirlo porque tienes un testimonio que si pudieras resumirlo en lo más posible para poder aprovechar los minutos de radio que tenemos, que nos rinda el tiempo para poder compartir un poco acerca de tu propia experiencia de unir precisamente la medicina tradicional a la mente positiva y lo que hizo en tu propia salud. Sí, en el año 2005 tuve un episodio desafiante a nivel de salud, un tumor en la pared posterior derecha de la vejiga, un cáncer. Yo tenía ya casi un año orinando color guayoyo, color café. Y bueno, finalmente cuando me hicieron todos los exámenes, concluyeron en que había que extirparme la vejiga completa, crearme una improvisada a partir de material del intestino, como una especie de bolsa interna, y bueno, luego evaluar si ameritaba quimioterapia, radioterapia, etcétera, etcétera, ¿no? Los tratamientos convencionales. Ya para ese momento yo tenía mucha inquietud porque había estado investigando y me había estado formando también con ciertos médicos que dan cabida a la posibilidad de activar los propios mecanismos de autocuración del cuerpo. Por ejemplo, yo había estado en contacto con el doctor Ángel Escudero, él tiene una escuela que se llama Noesiterapia, curación por el pensamiento, entre otros, para no alargarnos mucho, ¿no? Y ante ese diagnóstico y ante ese pronóstico, pues no tuve ninguna duda de, por lo menos antes de la cirugía, antes de todo, intentar poner en marcha estos procesos de autocuración con la gran bendición que antes de que todo esto se celebrase, eso fue en Maracay, recuerdo, el doctor era Juan Sidga, lamentablemente ya no está con nosotros, tiene 5 años más o menos que falleció, pero unos días antes, él cuando vuelve a revisar, que me vuelven a hacer una ecografía pélvica y todos los exámenes pertinentes, el tumor había desaparecido, es lo que se conoce como una remisión espontánea del tumor o del cáncer en este caso, ¿no? Se había desaparecido. Y yo había estado poniendo en marcha unos protocolos de autosugestión, en ese momento yo le llamaba así, porque sí que desconocía que incluso hay disciplinas dentro de la medicina, hablo a nivel oficial, Sí. que desde hace décadas se han abocado a estudiar este tipo de fenómenos y, por ejemplo, la psiconeuroinmunoendocrinología ha podido encontrar ciertas explicaciones a todos estos casos de remisiones espontáneas que, aunque no son lo más común, digamos, son la excepción de la regla, pero en honor a la verdad, son muchos más casos de los que cualquiera podría suponer. Exacto. Ahora, ¿a qué atribuye la ciencia esa mejoría, digamos? Porque evidentemente hay un proceso de remisión, pero desde el punto de vista científico, ¿qué atribuye la ciencia que haya podido ocurrir en tu caso para que se haya reducido el tumor de ese tamaño? Sí. El cuerpo tiene sus propios mecanismos de autorreparación.
En algunos casos, por la razón que sea, porque está el sistema inmune deprimido o debilitado, o porque hay ciertas condiciones hormonales o cierta pérdida de la homeostasis, lo que sea, el cuerpo no pone en marcha estos procesos de forma espontánea o de forma automática, ¿no? Es decir, que el potencial está. Vamos a hablar directamente del cáncer. Hay un mecanismo que se llama apoptosis. Es una especie de muerte programada. Eso lo hace el cuerpo. Es decir, te voy a dar un ejemplo rápido. A partir de las células NK, que es un tipo de linfocito, que son parte de nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema de defensas, estos linfocitos NK viene de Natural Killer, asesinas naturales. Estos linfocitos NK tienen el potencial de trasladarse a donde está una formación tumoral, inocular unas citoquinas, que es un tipo de sustancia, vamos a llamar citotóxica, que son inflamatorias, etcétera, y esas citoquinas que inoculan al tumor programan una muerte. Eso es la apoptosis, una muerte programada. Repito, ese potencial yace en todos nosotros, es un potencial natural. Muchas veces no se da de forma espontánea, como decía, por la razón que sea, pero yo lo que intenté fue provocarlo, o sea, tratar de tener algún tipo de incidencia con aquello que yo llamaba autosugestión consciente en aquel momento. Ahora lo veo de otra forma porque he ido recopilando información, por ejemplo, de la epigenética, de la psiconeuroinmunoendocrinología, de la teoría genética de ondas del lenguaje, que es sumamente interesante, más de 30 años comprobando que tenemos una enorme capacidad de influir en nuestra expresión genética, etcétera, etcétera. Y lo que se podría argumentar es que en este caso particular, en mi caso, yo logré promover la expresión de genes que pusieron en marcha esta apoptosis. Pero ¿cómo lo hacías, Tito? ¿A través de la meditación o qué activaste, digamos, en tu mente, para tratar de explicarlo de alguna manera, para poder lograr estos resultados? Yo entraba en un estado expansivo de conciencia, yo me concentraba, pasaba una hora con mucha intensidad, repetía ciertas frases, trataba de conectar con eso que yo llamo la inteligencia primordial, esa inteligencia que nos forjó célula a célula, tejido a tejido, órgano a órgano. Estoy hablando de nuestro ácido desoxirribonucleico, es decir, nuestro ADN. Piensa, Albani, que tú eras en algún momento un cigoto, es decir, una célula microscópica, una única célula cuando estabas recién fecundada por papá y mamá. Y esa célula tenía un potencial, una inteligencia subyacente, inmanente, que la hizo dividir en dos, que eran genéticamente iguales. Y esas dos células luego se dividieron en 4 y luego se subdividieron en 8 y en 16. Pero esa inteligencia primordial que lo estaba coordinando todo, que en el caso tuyo lo hizo todo muy bonito, esa inteligencia logró ir convirtiendo algunas células en huesos, otras células en músculos, otras células en órganos, otras células en arterias, en venas. Imagínate lo que estamos hablando, el milagro de la vida como tal, el milagro, ese Big Bang, que de una sola célula ahora eres billones de células perfectamente ensambladas en un espectáculo de inteligencia, creando una obra prodigiosa de ingeniería genética. Eso eres tú, y todo fue a partir de una sola célula, porque había esa inteligencia. Bueno, esa inteligencia sigue estando en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras células. Y yo lo que intenté fue, por medio de estos estados expansivos de conciencia, sin nada más que entrar en una meditación muy profunda, conectar con esa inteligencia para que promoviera, para que expresara los genes que pusieran en marcha ese proceso de apoptosis. Es lo que yo llamo la apoptosis selectiva, la apoptosis volitiva, porque lo hice prácticamente a voluntad. Claro, y ahora eso tú lo hacías repitiendo algunas frases a manera, por ejemplo, de mantra, o escuchando algún tipo de música, o recitando alguna oración. No sé si hay un componente religioso también en todo esto. Digamos, ¿qué hacías? ¿Y cuántas veces al día tenías que hacerlo? ¿O durante cuántos días tenías que repetir ese proceso para que tú sintieras que iba cumpliendo su objetivo de ir sanándote de manera natural? Si quieres, dejamos la respuesta para luego de la pausa. Nos corresponde hasta ahora hacer un alto en el camino, Tito, y
y al regreso seguimos conversando contigo a propósito de, bueno, de esta importancia de unir la medicina tradicional con la mente positiva y estos mecanismos de autosanación de alguna manera pues natural, sin la intervención de ningún químico ni de ningún otro elemento, digamos, externo al propio cuerpo. Ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos.
Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Septiembre. Y mira los partidos de la jornada 1 y 2. Además, si activas el canal escribiendo vía WhatsApp al 041200 Inter, podrás disfrutarlo sin costo durante todo el mes de septiembre. Sintoniza el canal 100 HD de Inter y no te pierdas el camino mundialista de las selecciones suramericanas. El deporte que te interesa. Lo tienes con Inter. Bueno, ¿te gustaría comprar en los Estados Unidos algo que necesites, mercancía para tu negocio y necesitas una forma segura de recibir tus paquetes acá en Venezuela? En JJ Import Corp te damos la respuesta. Envía con nosotros y ten la seguridad de que tus envíos llegarán sin ningún tipo de problema. Explora la www.jjimportcorp.com o escríbenos a info@jjimportcorp.com y descubre cómo hacemos que tus compras internacionales sean más fáciles que nunca. JJ Import Corp es tu aliado logístico. Agenda Éxitos. Modos de pensar. Espacios para dialogar. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Circuito Éxitos. La importancia de unir la medicina tradicional a la mente positiva, los milagros que realmente se logran obtener aplicando ambas formas de sanar. Tito Figueroa, conferencista y mentor en el ámbito de la autosanación, venezolano residenciado en España, autor del libro Remisiones Espontáneas y de la conferencia Coeficiencia Inmunológica, está con nosotros hoy acá en Agenda Éxitos compartiendo su propia experiencia, su testimonio y de qué manera logró vencer el cáncer, en su caso particular a través de la meditación y de activar otros ejercicios apoyado en la mente positiva para lograrlo. Tito, te dejaba una pregunta al aire antes de irnos al corte, Unay, y nos encantaría escuchar tu respuesta. Sí, cuando yo entraba en esos estados especiales de conciencia o expansivos de conciencia, yo intentaba conectar con esa inteligencia suprema que entendía estaba en cada una de mis células y en cada uno de mis tejidos, en cada uno de los componentes de mi cuerpo, y por una parte daba por hecho que ya estaba sano, entonces agradecía. Eso era lo primero que hacía yo, dar gracias, ¿no? Había cierto componente no religioso, pero sí dándole como identidad a algo que es más grande que yo y que estaba antes que yo, antes de que yo naciera y estará después que yo me vaya, a lo cual yo le llamo padre, pero es una forma de decirle a eso inconmensurable que no sé cómo es y que muchos le llaman Dios. Yo le llamo padre, me siento cómodo llamándole así. Entonces yo utilizaba para componer mi frase, lo que yo llamo frase de poder, era gracias Padre por la sanación de mi vejiga, gracias Padre por la sanación de mi vejiga, gracias Padre por la sanación de mi vejiga. Pero mientras yo repetía eso, lo hacía con muchísima intensidad y además entraba emocionalmente en un estado tan hermoso, de tan profunda conexión, que llegaba un punto que incluso lloraba, pero lloraba de inmensa gratitud, porque estaba como sintiendo por anticipado que eso ya era un hecho, pero simultáneamente estaba viendo, es decir, que yo visualizaba, recreaba imágenes en mi mente en donde se activase esta apoptosis, es decir, que células del escuadrón de mi sistema inmune, en este caso los linfocitos NK, llegaban a donde estaba el tumor, inoculaban estas citoquinas
y destruían ese tejido, y luego me imaginaba mi cuerpo fagocitando, que es un término que está relacionado con esa capacidad que tiene el cuerpo de comer sus propios tejidos, comer sus, digamos, devorar algunas células, etcétera. Yo me imaginaba a los macrófagos, que son unas células un poco más grandes, comiéndose ese tejido que había quedado degenerado producto de la explosión de ese tumor, porque es que efectivamente cuando tú ves estas imágenes por microscopio, que se han hecho cultivos y se han hecho experimentos de psiconeuroinmunoendocrinología, tú ves que efectivamente es como si el tumor explotara. O sea, una vez que las células NK se adhieren al tumor, esto se le llama el abrazo de la muerte o el beso de la muerte, se adhieren al tumor, inoculan estos explosivos que son estas sustancias citotóxicas que les comenté, luego el tumor explota literalmente, y yo imaginaba a mis células devorándose ese tejido que había quedado un poco distorsionado y quedaba limpio. Ahora, tengo que destacar que no era el único protocolo que hacía. Este lo hacía todos los días a las 5 de la mañana y me llevaba como una hora de intensa concentración y de intensa emocionalidad. Pero durante todo el santo día hablaba con mi ADN, hablaba con mis células, hablaba con mi sistema inmune. Prácticamente estaba conectado con la sanación, no conectado con la enfermedad, sino conectado con la sanación. Muy bien, cambiar, eso es importante decirlo. Y al mismo tiempo, y nos gusta siempre decirle o recomendarle a nuestra audiencia, Tito, porque es muy importante, la importancia, valga la redundancia, de comprometerse con ese tratamiento que indica el médico, y en todo caso lo que nos ha unido a esta conversación el día de hoy, a apoyarlo con la actitud que asumimos de sanarnos mentalmente también, porque muchas veces el estrés activa patologías que se están desarrollando dentro de nuestro organismo. De repente estamos pasando por una situación sentimental difícil, las emociones tienen un gran impacto también en las células de las cuales nos hablas tú, y la importancia en todo caso de que unamos esa actitud positiva, de que hagamos visualizaciones de sanación, pero al mismo tiempo respetando el protocolo médico de ese médico tratante. En tu caso particular, ¿qué dijo tu médico tratante al hacerte esa revisión final y ver que estabas absolutamente curado? Sí, yo estaba por decirlo, pero como estoy hablando un poco rápido porque sé que tenemos poco tiempo, yo estaba por decirlo, pero en ningún momento hay alguna sugerencia a que la persona no vaya a seguir el tratamiento médico. Por supuesto que no, la idea es seguir el tratamiento médico al pie de la letra, etcétera, etcétera. Ahora, tal cual como lo decías tú, es un poco involucrarnos, es un poco tomar un papel protagónico y ayudar literalmente a nuestro médico, es ayudar al tratamiento como tal con nuestra participación activa y no pasiva dependiente. Correcto. ¿Por qué? Y porque hay fundamentos para eso. Fíjate que la psiconeuroinmunoendocrinología como especialidad de la medicina indica que nuestros procesos de pensamiento, nuestro sistema nervioso, que es el cableado del cuerpo, psiconeuroinmuno, nuestro sistema inmune, y endocrinología, es decir, nuestro sistema endocrino, bioquímico, fisiológico, todo está absolutamente conectado. Es decir, que mi sistema inmune no está desconectado de lo que pienso. Así Por es. eso lo que tú comentabas, si una persona tiene estrés, tiene angustia, ese pensamiento va a generar una bioquímica que va a viajar por sangre, que va a llegar a las células, incluyendo a las células de nuestro sistema inmune, y eso va a tener un impacto. Puede inmunosuprimir, por ejemplo, y esto podría dar paso al desarrollo de una enfermedad. Claro. Si funciona para lo malo, también puede funcionar para lo bueno. Es exactamente el mismo camino, ¿verdad? Entonces, la idea es simplemente como entender que tenemos enormes capacidades, que el cuerpo humano, este prodigioso mecanismo de ingeniería genética, es el gran desconocido todavía para la ciencia, y más en cuanto a su infinito potencial, y que no perdemos nada con entrar en estos estados meditativos, de concentración, tratar de conectar con esa inteligencia suprema que nos subyace y promover una sanación endógena, de adentro hacia afuera. Así es. Pero no estamos reñidos en ningún momento con la medicina. ¿Qué ni te nada dijo por el médico? Hay ¿Qué te tanto dijo que el médico, aprender. Tito? Todo Iba eso. para allá. Ah.
Cuando yo finalmente ya tiene todos los resultados, me dice, él sabía que yo le había pedido 2 meses. Él no estaba de acuerdo, pero me lo respetó. Y como era medicina privada, él me lo respetó, pero no estaba de acuerdo. Y cuando finalmente tiene los resultados en la mano, me dice, no sé a qué virgen le rezaste, pero funcionó. Pero muy curioso que cuando yo fui a comentarle, mire, yo lo que hice, doctor, no me lo digas, me dijo, no me lo digas, pero funcionó. Él quería seguir haciendo otras inspecciones, por si acaso, etcétera. Yo no quise más, yo estaba súper contento, eufórico. Claro. Pero eso fue en el año 2005. Algo un poquito irónico y un poco triste es que hace un año más o menos me comunicó con una amiga que se llama Fanny, que trabajaba en ese centro clínico en Maracay, en aquel tiempo, y le pregunté por el doctor Juan Sidga, y me dijo que había muerto hacía 5 años y murió de cáncer. Es irónico. Qué dolor. Oye, qué Tito, muchísimas gracias por tu testimonio y por haber compartido con Magnífico. nosotros todas esas vivencias y todas esas experiencias y ese mensaje, pues a eso, a tener también la mente positiva. Todavía hay muchísimo que aprender de cómo funciona nuestra mente y cómo actúa en el resto de nuestro cuerpo. Así que bueno, Sí, qué señor. bueno que te haber tenido este testimonio tuyo. Y con los avances de la ciencia, unido a esa Sí, mente señor. positiva, definitivamente se Se logran logran maravillas. sí, maravillas. Gracias, Tito Tito. Figueroa, conferencista y mentor en el ámbito de la autosanación. Y bueno, llegamos ya al final.